Ahora están viendo mi pantalla. Está cargando. No, señor. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, fundamentalmente, ¿cierto? Aquí es un esquema general en ese webinar que les voy a compartir es todo lo que tiene que ver con la parte de lo que es la contabilidad y las finanzas públicas, ¿cierto? Para que, y en la medida pues, que nosotros vamos sesión por sesión, pues vamos a ir entendiendo muchas de estas partecitas de las que se hablan ahí. ¿Listo? Entonces me dice si escuchan bien, por favor. Buenos días para todos. Bienvenidos al webinar Aplicación y uso del Sistema de Evaluación Institucional SEI y orientaciones prácticas para el reporte de información contable año 2018. A continuación observarán un corto video con la explicación de la plataforma que será utilizada en nuestro webinar. Agradecemos su total atención. Recomendaciones. Pueden realizar las preguntas exclusivamente a través del chat. Por favor, ponga en silencio su micrófono. Spanish. Con este botón puede desplegar el control de mando. Aquí va a silenciar su micrófono. Con este otro botón puede ampliar el control de mando. La opción de levantar la mano no va a estar disponible. Las preguntas se realizarán solamente a través del chat en este campo. Vamos a realizar una prueba técnica para asegurarnos que todos nos estén escuchando perfectamente. Agradecemos que en el espacio de registrar sus preguntas nos escriban audio OK si es eso lo que está sucediendo. Tengan en cuenta que en caso de presentar inconvenientes en la conexión inicial, hay unas líneas de soporte en la ciudad de Bogotá, los números telefónicos 703-3371, 641-5064, con las extensiones 119, 120 o 122, el número celular 350-770-9438. La mesa de ayuda de la Contaduría General de la Nación también está disponible, el número es... ¿Sí estamos escuchando bien? Sí, señor. Sí, profe. Por mi parte, sí. Fundamentalmente, ¿cierto? Yo creo que ya todos ya sabemos a qué se dedica la Contaduría General de la Nación, ¿cierto? Porque hace unos 40 años más o menos, ¿cierto? No existía la Contaduría General de la Nación. Y obviamente, digamos, ese control que se está haciendo, pues, digamos, mucho, aunque todavía uno ve por ahí muchas alcaldías y muchos pueblos haciéndose los locos, pero igual ya hay más control. ¿Listo? Eso es lo que queremos que vean. Es 492-6400, extensión 663. Esta información que les acabo de mencionar también la tienen en sus correos electrónicos con la confirmación de asistencia a nuestro webinar. Las preguntas se realizarán a través de nuestro chat exclusivamente como lo veíamos anteriormente. Se responderán de manera simultánea. Aquellas que por temas de tiempo o complejidad no se puedan responder, serán resueltas a través de correo electrónico, la misma cuenta que registraron en el momento de suscribirse. Respecto a la certificación de asistencia, se deben cumplir dos condiciones para que se las puedan enviar. La primera de ellas es participar el 80%, estar 80% conectado con nuestra jornada de formación. Y la segunda, responder la evaluación de satisfacción
que será enviada a través de correo electrónico o al finalizar nuestro webinar la tendrán disponible en la pantalla. La certificación se enviará también por correo electrónico. Les damos entonces una cordial bienvenida a este webinar en nombre de la Contaduría General de la Nación, la Secretaría de Asuntos Económicos SECO del Gobierno de Suiza y la firma consultora Proyección, Solución y Estrategias SAS. Agradecemos la presencia del doctor Pedro Luis Bohórquez Ramírez, Contador General de la Nación, doctora Marlene María Monsalve Vázquez, Subcontadora General y de Investigación, doctora Miriam Marlene Incapié Castrillón, Subcontadora de Centralización de la Información, ingeniero Mauricio Velázquez, Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Apoyo Informático, señor Rafael Villarreal, Director Proyecto, Proyección, Soluciones y Estrategias SAS, servidores de la Contraloría General de la República, servidores de la Auditoría General de la República, asistentes, invitados especiales, señoras y señores. Invitamos al señor Contador General de la Nación, doctor Pedro Luis Bohórquez Ramírez. Un saludo especial para todos en esta segunda jornada académica en torno al sistema de evaluación institucional. Actividad muy importante dentro del proceso de capacitación que adelanta la Contaduría General de la Nación a lo largo y ancho del país con el propósito de democratizar los nuevos marcos regulatorios que ha expedido la Contaduría General de la Nación y de igual manera hacer entrega a todos los usuarios de la información contable pública y a nuestros regulados de un sistema muy especial que es el sistema de evaluación institucional. En esta oportunidad quiero agradecer a todos los que están en la red a través de este medio, webinar, en esta jornada del día de hoy, y especial agradecimiento al gobierno suizo, a través de la Secretaría Económica, a la Embajada del Gobierno Suizo aquí en Colombia, que desde el año 2013 suscribimos un convenio, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación y Contaduría General de la Nación. Con posterioridad, 2 años después, se incorporó a este convenio la Contraloría General de la República, estando de Contralor Edgardo Maya Villazón. Este es un proyecto muy importante dentro del marco de las finanzas públicas, del acomodamiento a una nueva arquitectura financiera internacional. Ya en el año 2014, la Contaduría General de la Nación había trabajado con su talento humano y su capital intelectual, que son todos los que trabajamos en esta querida institución, tanto servidores públicos como colaboradores, en un proyecto de evaluación institucional que únicamente los desarrollos nos dieron para darlo a nivel territorial. Con la cooperación suiza accedimos a esos recursos que los administra directamente la Secretaría Económica y son intervenidos a través de AECON Internacional, en el entendido de que hay muchos servidores públicos y personas que creen que estos recursos se los habían entregado a las entidades del ámbito de la cooperación. No, estos recursos los administra directamente el gobierno suizo a través de proyectos a los cuales accedemos los beneficiarios de este proyecto, como son las entidades que me refería anteriormente. Por eso la Contaduría accedió a recursos de este proyecto y fue favorecida con un proyecto de otros tantos que hemos desarrollado, que es el de diseño y construcción de reglas para efectuar validaciones, comparaciones y generación de observaciones para elaborar y evaluar institucionalmente la información que se reporta a la Contaduría General de la Nación. A propósito de los reportes del año 2018 que nos tendrán que realizar a más tardar el 15 de febrero en todo lo que tiene que ver los reportes de la contabilidad y a más tardar el 28 de febrero el sistema de evaluación de control interno bajo el imperio de la resolución 193. Este proyecto, que es el del sistema de evaluación institucional, propende por dar a conocer una herramienta dentro de la arquitectura de sistemas de la evaluación que permite elaborar a todos los sujetos
regulados, una evaluación institucional que apunte a la calidad de la información contable pública que todos los sujetos regulados nos reportan a la Contaduría General de la Nación a través de la plataforma CHIP, que es una herramienta que ayuda al desarrollo contable y brinda las oportunidades a las entidades públicas en los aspectos generales y técnicos para acceder a esta información. Este proyecto, sin lugar a dudas, es fundamental para el desarrollo de nuestro quehacer institucional y, por supuesto, para los regulados y para las personas que también trabajan en las áreas financieras de las diferentes entidades públicas a lo largo y ancho del país, desde La Guajira a Leticia, desde el Chocó a los Llanos Orientales, en la región andina del país, en fin, todos los municipios de Colombia, las gobernaciones y las entidades descentralizadas que cumplen funciones de gobierno, pero que también otras que tienen capital del Estado, como son las empresas. Esta es una herramienta muy importante que se desarrollaron sobre la base de lo que nosotros habíamos construido en un primer proyecto del sistema de evaluación institucional. De tal suerte que desde la Contaduría los invitamos a todos a que se apropien de esta herramienta, porque todos los que trabajamos en la contabilidad de este país, que es el lenguaje de los gobiernos, necesariamente tienen que conocer y apropiarse de esta herramienta informática que es muy importante para mejorar la calidad de la información que nos reportan a la Contaduría General de la Nación. ¿Y esto va en beneficio de qué? Va en beneficio de la calidad de la información de las finanzas públicas, que mucho necesita hoy el país en estos acomodamientos de la arquitectura presupuestal y de la arquitectura contable. De tal suerte que este sistema al cual están asistiendo todos ustedes a lo largo y ancho del país en esta jornada de capacitación, apunta también a darles herramientas adicionales en los 3 marcos que hemos desarrollado del nuevo régimen de contabilidad pública. Para las empresas que no están listadas, que son aquellas que no cotizan ni captan ahorro del público, para las empresas que sí cotizan y que están en el mercado de valores y que captan ahorro del público, y por supuesto las otras entidades que son las entidades de gobierno en el marco del nuevo régimen de contabilidad pública. Este hecho es un hito muy importante para la contaduría, porque nos demuestra que a pesar de que los recursos que son escasos en el Estado, accediendo a fuentes de cooperación internacional, bien administrados, bien auditados, estos son los productos que se requiere el Estado para mejorar las finanzas públicas. De tal suerte que yo los invito a que aprovechemos esta nueva herramienta. Hoy los van a acompañar los personas que desarrollaron esta plataforma, que es una empresa reconocida a nivel nacional e internacional, que es la empresa de soluciones y estrategias SAS, que fue con la que el proyecto se le adjudicó profesionales prestantes. De igual manera, los profesionales de la contaduría de las diferentes áreas que van a participar del área del CHIP, que con la experticia y conocimiento que han acumulado a través del tiempo en la contaduría son garantes de este proyecto. De tal suerte que yo los invito a que nos apropiemos de esta herramienta como propia, porque todos ustedes, desde los diferentes lugares donde se desempeñan laboralmente, ustedes también forman parte del equipo contable de la Nación. ¿Y por qué digo que forman parte del equipo contable de la Nación? Porque ustedes son los preparadores de la información contable desde la base, y nosotros, por mandato de la ley, el artículo 354 de nuestra Carta, debemos consolidar la información contable pública, la debemos de uniformar y la debemos descentralizar. ¿Para qué? Para entregarle las cuentas públicas del gobierno, bien sea del nivel nacional, del nivel territorial, que es lo que ustedes llaman la hacienda pública territorial, la hacienda pública nacional y, por supuesto, las cuentas consolidadas del sector público, que es el agregado de los balances que producimos. De tal suerte que yo les deseo los mejores de los éxitos en esta jornada académica que a partir de este momento iniciamos. Y reciban todos ustedes un saludo muy especial
de todos quienes trabajamos en la Contaduría General de la Nación y que también formamos parte del equipo contable de nuestra querida nación, nuestro país, que es Colombia. Gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias, doctor Pedro Luis. A continuación, las palabras de la doctora Sonia Cancino, coordinadora del Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas, financiado por la Cooperación Suiza, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Muy buenos días. En nombre de la Cooperación Suiza, de la Secretaría de Asuntos Económicos, SECO, y de ICOM, la Agencia de Implementación de la Cooperación en Colombia para el Programa Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas, una calurosa bienvenida a este seminario. Dentro del programa, pues básicamente hemos podido apoyar en varios proyectos a la Contraloría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Básicamente, la labor del Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas, que ya viene en ejecución desde hace poco más de 5 años, ha apoyado en una reforma, en una transformación, una modernización de la gestión de las finanzas públicas. Lo podemos decir así concretamente, sí, sin duda, en tanto el gran corazón, digamos, de este programa se ha convertido en la vinculación entre toda la cadena de la gestión financiera. Y en eso, por eso, podemos decir que estamos trabajando con la contaduría y con la contabilidad pública con relación al presupuesto público y todo en aras, digamos, de tener una información de calidad que también genere unas estadísticas fiscales apropiadas para el análisis financiero del país. Es así como dentro del programa hemos trabajado el tema de las contingencias fiscales. Ese es un tema importante que tiene pues, que verse reflejado en el presupuesto. Y allí nos hemos concentrado especialmente en lo que es el sistema general de pensiones y en el de salud. En tanto, pues son temas importantes en la sostenibilidad futura. Y tenemos también aquí un aporte importante frente al tema de las finanzas territoriales dentro del programa. Hemos apoyado directamente al Departamento Nacional de Planeación, a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, en lo que tiene que ver con la parte presupuestal, el catálogo de cuentas presupuestal para las entidades del nivel territorial, un trabajo que también se ha hecho de la mano con la empresa que ya mencionó el contador, Dirección de Soluciones y Estrategias. Ha sido fundamental para nuestro trabajo desde el catálogo de cuentas presupuestales para el nivel nacional, todas las entidades que conforman el presupuesto general de la nación, y de allí desprendido el tema territorial y el tema de empresas, de empresas públicas. Este es un aporte importante, en tanto es clave tener esta información ya homologada desde la parte conceptual, donde también con la contabilidad se ha trabajado para tener, por lo menos a una fecha específica, un grado de armonización entre lo presupuestal y lo contable. Hay que tener en cuenta que mientras las normas internacionales de contabilidad que está impulsando la contaduría, pues estén en el proceso de la aplicación. Y justamente también el nuevo catálogo de cuentas presupuestales, sea este su año de aplicación, pues entenderán que todo el tema de la administración es un continuo y va a estar estable, no lo sabemos realmente cuándo. Así que, pero son partes, digamos, importantes de una reforma financiera pública. Todo esto unido también con otras entidades que a su vez han trabajado con todo el programa, que han sido el DANE, el Banco de la República y en particular pues, todas estas entidades agrupadas en la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas. Pues básicamente tenemos dentro del tema de transparencia en la rendición de cuentas una intención de mejora de la calidad de la información. Y ya aterrizando digamos, al tema de hoy, justamente es un aporte al señor contador a que puedan revisar la información antes de enviar. Eso creo que es fundamental para que puedan tener seguridad en lo que están reportando, no tengan después devoluciones o tener algún tipo de no sé, penalidad futura ya con el órgano de control respectivo, pero estos son de los aportes, digamos, que desde la cooperación son importantes y realmente se consideran
claves en la cadena de la gestión financiera pública. Y como dije, pues esto también hace las estadísticas, entonces vamos al fin a tener, digamos, una información que desde lo conceptual nazca compartida entre la contabilidad, el presupuesto, la tesorería y, en fin, entre todas las otras componentes de la gestión financiera, y ello es básicamente lo que estamos buscando en el marco de un sistema integrado de gestión financiera pública. No me resta más sino desearles un buen seminario en estos días de trabajo, que lo aprovechen mucho y pues muchísimas gracias por su atención. A las personas que se acaban de conectar con nuestro webinar, queremos contarles que existe un canal dedicado para solucionar sus inquietudes y es a través del chat. Es la única opción para poderlo hacer y serán resueltas de inmediato. De esta manera invitamos a nuestra primer panelista, Alejandra Latorre. Ella es analista funcional del sistema CHIP, ingeniera de sistemas especializada en gestión de redes de datos. Muy buenos días para todos. Hoy les vengo a hacer una explicación sobre en qué consiste el sistema de evaluación institucional SEI. Este aplicativo es un viejo conocido de pronto para las entidades territoriales. El sistema de evaluación institucional SEI es un aplicativo que nos permite realizar comparaciones y seguimientos sobre los valores en las cuentas entre diferentes tipos de información. Cuando nosotros nos referimos a tipos de información, ¿a qué hacemos alusión? Nosotros podemos hacer cruces de información con la categoría contable con otras categorías que no sean reportadas al sistema CHIP. Entre ellas tenemos más o menos, el sistema CHIP tiene 49 categorías, no solamente las que maneja la contaduría, sino también de nuestros usuarios estratégicos. Una de las nuevas innovaciones en este proyecto es los cruces de información con información no chip. ¿En qué consiste estos cruces de información? En que ya la contaduría entra en el ámbito de hacer cruces con diferentes entidades de acuerdo a X o Y tema específico. Por ejemplo, si la contaduría necesitara saber unos datos precisos sobre el cálculo actuarial, entonces podríamos hacer cruces, por ejemplo, con el FONPEP, con los administradoras de fondos y demás. La idea es que estos cruces de información no chip empecemos a cruzar con bancos, con superintendencias, con este tipo de información para validar la consistencia de la información que ustedes nos están reportando. Pero para conocer un poco de cómo funciona el SEI, tenemos que conocer cómo funciona la plataforma CHIP. En primera instancia vamos a mirar los usuarios. En primera instancia tenemos a la Contaduría General de la Nación como administradora de este sistema. En segunda instancia tenemos a las entidades reportantes, que son aquellos entes nacionales, departamentales, distritales, que son los encargados de hacer el cargue de la información que se les ha requerido y lo hacen a través de la plataforma CHIP. Los otros usuarios son los usuarios estratégicos. Estos usuarios son los que parametrizan el sistema. Son los encargados de hacer los requerimientos de información, son entes que tienen esa potestad de hacer esos requerimientos y para ello parametrizan el sistema CHIP para que las entidades le remitan la información que ellos soliciten a través de unos formularios. Los otros usuarios son los usuarios de información. Estos usuarios son entes también que requieren la información que tenemos suministrada, que tenemos en las bases de datos del sistema CHIP. Por lo general son usuarios que hacen una continua consulta de esta información. Por último tenemos a la ciudadanía, pero la ciudadanía no solamente el ciudadano en común, sino también universidades, centros de investigación, el sector privado que por X o Y motivo realizan una investigación y que para ello requieren la información que nosotros tenemos depositada. En segunda instancia vamos a mirar cómo funciona o cómo es el proceso de envío a la plataforma CHIP. Como les hice en la explicación anterior, en primera instancia tenemos a los usuarios y principalmente a las entidades reportantes, que son las encargadas de realizar el alistamiento de la información que nos reportan. ¿Eso a través de dónde? Pues a través del chip local.
Una vez cargada la información al chip local, este ejecuta una serie de validaciones a nivel local. ¿Qué quiere decir a nivel local? Que valida la información que ustedes nos están reportando en ese momento y valida la consistencia de esa información de que ustedes van a reportar. Una vez pasadas esas validaciones, el chip local genera un archivo tipo YAR. Ese archivo es el que remite a la contaduría. Pero hay que tener, y es una cosa muy importante, el chip local emite un mensaje donde dice su información ha sido enviada. Pero simplemente es eso, su información ha sido enviada, porque en el transcurso del paso de que sale de su computador, el computador de la entidad, y la llegada a la contaduría, pueden pasar muchas cosas. Entonces, no necesariamente, una vez que haya salido del chip local, no necesariamente implica que su envío haya sido aceptado. Cuando llega acá a la contaduría, lo recibe el chip web. Este chip web es el encargado de verificar cómo llega ese envío. Entonces, si llegó corrupto, si llegó incompleto, si llegó... Este es el encargado de hacer ese tipo de validaciones. Cuando ya pasa y verifica que el envío está completo, entonces lo pasa al chip central. El chip central realiza otra serie de validaciones diferentes a las que hace el chip local. Cuando pasan esas validaciones, si es por X o Y motivo que alguna no pasó, surgió un error, el sistema chip va a la base de datos de entidades y ubica el representante legal, el correo, el del representante legal y del contador, y remite un correo de respuesta informando cuál fue el estado de su envío, en este caso de rechazado, y le explica cuál fue la razón del rechazo. Si por el contrario todas las validaciones fueron correctas, entonces acepta el envío, igualmente remite el correo respuesta y hace el guarde en la bodega de datos del chip. Una vez que esté la información en la bodega de datos del chip, es el momento en que el SEI toma la información. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que hacer el envío a través del sistema chip para que el SEI empiece a trabajar con la información que usted está reportando. ¿Por qué razón? Porque es que tanto el chip local y el chip central hacen validaciones de esa información que usted está subiendo en ese momento al sistema. Entonces, por eso es necesario cruzar esas validaciones y el SEI, ya una vez verificada esa información que usted ha subido, el SEI toma la información para hacer otras validaciones. Miremos cuáles son la diferencia entre las validaciones, porque si hay unas validaciones a nivel local, unas validaciones a nivel central y otras validaciones que hace el SEI, entonces, ¿cuál es la diferencia? Miremos los tipos de validaciones que se realizan. En el caso del chip local, como les había comentado anteriormente, hace validaciones a nivel local de acuerdo a la información que usted está reportando en ese momento. Mientras tanto, las validaciones que hace el chip central las hace a nivel de datos históricos. ¿Esto qué quiere decir? Que él toma información de la que tiene guardada las bodegas de datos y hace comparaciones con la información que le está llegando. En este caso podemos ver la verificación de saldos o verificación o acumulados con respecto a cierto tipo de variables. Por eso es que estas validaciones son diferentes a las del local. La más famosa y la que más dolores de cabeza le da a los contadores es saldos iniciales versus saldos finales del trimestre anterior. La otra validación que nosotros empezamos a implementar en el SEI es validaciones a nivel del rol del negocio. Pero, ¿cómo así? ¿Qué se tuvo en cuenta para crear estas reglas? Acá me voy a detener un momentico en este slide y voy a hacer un paréntesis en este sentido. Anteriormente la contaduría manejaba un solo régimen de contabilidad pública. Y cada cuenta tenía una cuenta con un grupo de cuentas con las cuales tenían una dinámica preestablecida. Cuando se empieza la contaduría a implementar las normas internacionales, ya no manejamos un solo marco, sino manejamos 5 marcos normativos. Y a su vez, habiendo estos 5 marcos, debe la contaduría empezar a evaluar
cada entidad a ver cuál es el marco que le aplica dependiendo de su actividad y dependiendo de pues, otros factores. Entonces va haciendo ese tipo de clasificación con las entidades. De ahí es donde nace el atributo 6, porque nosotros tenemos que especificar y mirar que cada uno de los marcos hay muchas empresas, muchas entidades en cada uno de estos marcos y que teníamos que verificar cómo hacer reglas de validación de acuerdo a la especificidad o a la especificidad de la actividad económica. Es así que salieron por lo menos para el marco normativo de gobierno 8 grupos en los cuales tenemos por lo menos los municipios y también tenemos el sector educativo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros hemos establecido reglas para el sector municipal y reglas específicas para el sector educativo. Para los otros marcos igual también se hizo lo mismo, por lo menos para el caso de empresas se realizaron 4 grupos, para las empresas que no cotizan 4 grupos y uno último que es el marco normativo de entidades de gobierno que también se les hizo unas reglas de validación específicas. Sin embargo, hay unas entidades que no van a ser o no van a formar parte del ámbito del aplicativo 6. En este caso son entidades que por X o Y motivo y casos especiales no aplicaba hacerle reglas de validación. En este caso, como ejemplo, tenemos los patrimonios autónomos. Vamos a conocer ya un poco de la plataforma 6 y vamos a iniciar con los perfiles. El primer perfil que nosotros tenemos es el de las entidades reportantes. La entidad reportante se puede autenticar ante el aplicativo 6 con el usuario y contraseña del sistema CHIP, es la misma. Las entidades en este perfil tienen la potestad de bajar o de descargar su evaluación institucional, pero únicamente la de la entidad. No pueden hacer verificaciones de otras entidades. Otro de los perfiles que nosotros tenemos es el de los funcionarios de la CGN. Ellos son los encargados de verificar la información que ustedes están reportando y hacer los requerimientos de información de acuerdo a cierto tipo de parámetros o políticas que se estén estableciendo. Cada uno de estos analistas de gestión manejan un grupo de entidades que son ellos son los encargados de manejar o de verificar a un grupo de entidades. Entonces, este perfil lo que hace es que cada analista va a tener su grupo de entidades y son las que puede visualizar la evaluación institucional. Por último, tenemos el usuario de los entes de control. Si bien es muy similar al usuario anterior, la diferencia es que la Auditoría General de la Nación y la Contraloría General de la República tienen acceso también a este aplicativo y pueden verificar cualquiera de las entidades que ellos deseen verificar. Asimismo, de acuerdo a las solicitudes que hagan cualquiera de estas dos entidades, se puede también fraccionar o seleccionar la visualización de las entidades. Proyecciones para el futuro de este proyecto. Inicialmente, la contaduría va a iniciar con la fase primera de este aplicativo en el cual tenemos ya parametrizadas las reglas para el marco normativo de gobierno. Más o menos en 2 o 3 meses ya tenemos, esta consultoría nos deja plasmadas las reglas de validación para las empresas, entonces más o menos en 2 o 3 meses ya tenemos en funcionamiento la parametrización para los marcos normativos de empresas y el marco normativo de entidades en liquidación. Dentro de este proyecto también para el año 2019 se tiene como proyección terminar los desarrollos para empezar a hacer los cruces de información con otras entidades. En primera instancia lo vamos a hacer con el FONPEP. ¿Qué proyecciones ya para el futuro, para los años subsiguientes está con esta plataforma? Pues bien, para cuando hacemos hacer cruces de información con otras entidades hemos tenido las dificultades, el manejo de la periodicidad de la información. La categoría contable tiene una periodicidad trimestral, mientras que algunas entidades que manejen otro tipo de información que tenga X o Y relación con datos que pueda manejar la contaduría tienen diferente periodicidad anual, semestral.
y son aspectos que tenemos que verificar y analizar para poder hacer estos cruces de información. La parametrización de los campos calculados es que el módulo que tengan ustedes para visualizar, ustedes puedan cargar un archivo y poder hacer también reglas y cálculos ustedes mismos con la información que tienen solicitada, que tienen reposada en el sistema. Más que todo, este campo se ha pensado para los entes de control para que puedan verificar algún tipo de relación entre la información que está allí depositada. La otra es un sistema de definición de mensajería del SEI, es decir, que el SEI pueda remitir a sus correos o pueda emitir alarmas de acuerdo con las inconsistencias encontradas. Por último, una recomendación. Nosotros estamos ingresando en una etapa de familiarización con la herramienta. De pronto, cuando ustedes utilicen el aplicativo 6, de pronto se van a asustar un poquito por la cantidad de errores que van a salir en esta evaluación. Sin embargo, nosotros tenemos un grupo de apoyo que les va a colaborar en la solución de estos mensajes o estas deficiencias. Entonces, le quiero recordar que inicialmente el aplicativo 6 entra en una etapa de aprendizaje. Esto no implica que la contaduría no haga requerimientos sobre la información que se le está reportando, ni a su vez los centros de control les hagan requerimientos, porque esto también va a estar para disposición de los entes de control. Por ahora, doy paso a mi compañera, más adelante nos vemos en la creación del archivo adjunto. Si de pronto a ustedes se les facilita en ese momento tener un archivo para poder hacer el ejercicio que va a ser en vivo, entonces para que me sigan en el momento que estamos haciendo el taller. Muy buenos días para todos. En la siguiente sección vamos a ver el proceso de la elaboración de reglas, de las nuevas reglas de validación, y vamos a realizar algunas definiciones que nosotros consideramos necesarias para todos los usuarios sepan cómo funciona, cómo se realizan las validaciones en el aplicativo. Entonces, el contenido de esta sección es el siguiente. Primero realizaremos una introducción en la cual definiremos qué es una regla de validación y los diferentes elementos que la componen. Posteriormente realizaremos una caracterización de las reglas de validación propuestas por la consultoría de forma conjunta con la Contaduría General de la Nación, y luego realizaremos un ejercicio práctico sobre el uso del aplicativo. En este ejercicio realizaremos el ingreso, ejecutaremos una validación y haremos la lectura, o les explicaré cómo es la estructura del reporte. Para finalizar, realizaremos unas recomendaciones ante una observación o deficiencia en el sistema. Entonces, para empezar, las reglas de validación son condiciones de comparación de los valores de una o dos cuentas o subcuentas, a las cuales nosotros denominamos conceptos. Las validaciones que se realizan al interior del sistema, en el momento se realizan con información chip, es decir, información que se encuentra ya previamente cargada en el consolidador de Hacienda. Las validaciones se realizan con diferentes categorías de comparación. Una de ellas es la categoría contable pública convergencia respecto a conceptos, cuentas o subcuentas de esta misma categoría. También encontramos comparaciones o validaciones de la categoría contable pública convergencia respecto a cuentas o subcuentas presupuestales. Nosotros denominamos las categorías presupuestales a la categoría FUT, ingresos, ejecución presupuestal, y a la categoría de CGR, presupuestal. También realiza validaciones respecto a estas dos últimas categorías, es decir, nos compara cuentas o subcuentas de la categoría FUT, ingresos, respecto a las cuentas o subcuentas de la categoría CGR, presupuestal. A continuación, vamos a definir cada uno de los elementos constitutivos de una regla de validación. Es importante destacar que algunos de estos elementos los vamos a ver en el momento en que realicemos el ejercicio práctico. Entonces, en primer lugar, encontramos el identificador de la regla, el cual es un número consecutivo que el sistema le asigna a cada regla de validación. El clasificador de la regla cumple una función muy importante al momento de generar el reporte.
Pues el clasificador de la regla es el código de la cuenta o subcuenta que está siendo objeto de validación y nos organiza el reporte conforme a la ubicación de la cuenta al interior del catálogo general de cuentas. Luego encontramos las categorías izquierda y derecha. Estas categorías, como les venía mencionando, son las categorías que son objeto de la validación. Entonces, en la categoría izquierda podemos tener cuentas o subcuentas de la categoría contable pública convergencia y en la categoría derecha podemos tener cuentas o subcuentas de la categoría presupuestal, por ejemplo, food ingresos. Cada una de estas categorías tienen los mismos elementos que vamos a ver a continuación. Entonces, en primer lugar, encontramos el código de la cuenta que está sujeta a la validación. Posterior, encontramos el signo, el cual nos indica cómo opera esa cuenta al interior de la regla de validación. Podemos tener, nos indica si la cuenta o subcuenta opera de manera negativa o positiva al interior de la validación. Luego tenemos la variable, el cual es el valor que se va a comparar. Entonces puede ser el valor del saldo inicial al corte, el movimiento crédito al corte, el saldo final o el movimiento débito. Así hay más variables. Estas no son las únicas variables con las que el sistema realiza validaciones. Seguimos con los demás elementos constitutivos de la regla de validación. Entonces encontramos la operación de comparación. También encontramos la constante de comparación. La tienen algunas reglas, en especial aquellas cuando se valida respecto a uno o dos valores fijos. En el CI existen 3 tipos de reglas. Existe la regla básica, que es la regla que me compara directamente los valores calculados de una categoría respecto a otra categoría. También tenemos regla de comparativo con una constante, en la cual nos compara el valor calculado de la categoría izquierda únicamente respecto a un valor que en la mayoría de los casos es 5 o 0. Y también tenemos reglas de comparativo con 2 constantes, que son aquellas reglas que nos comparan los valores de ambas categorías, tanto izquierda como derecha, respecto a 2 constantes. Estas 2 constantes, la mayoría, casi todas las reglas, son 0. Luego encontramos el mensaje le indica al usuario cuál es la observación o deficiencia resultante de la aplicación de la regla de validación y brinda recomendaciones para dar soluciones a estas observaciones. Y la norma corresponde a la disposición del nuevo marco normativo que ha sido contravenida producto de la aplicación de la regla de validación. A continuación le doy paso a mi compañera Beatriz Pérez y nosotros nos vemos más adelante para realizar el ejercicio práctico sobre la descarga del reporte. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este webinar para ilustrar sobre lo que es el manejo de las nuevas reglas de validación. Bueno, las nuevas reglas de validación como tal son una herramienta o constituyen una herramienta que es complementario a todo el proceso de análisis que deben efectuar los contadores sobre el registro y aplicación de las normas, el registro contable de las diferentes operaciones y la aplicación de las normas de convergencia que emite la Contaduría General de la Nación. Esta herramienta de validación lo que permite es velar por esa consistencia, pero en la medida en la que, como nos explicaba la doctora Alejandra Latorre, es una herramienta que se corre posterior a la presentación de la información. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que es un proceso integral de análisis. Tal como les comentaban, es posible que se generen en un comienzo bastantes errores, pero esto lo que va a ayudar es que con el análisis de la información que produzca la entidad, se vele por la coherencia y la aplicación integral de las normas contables. Las nuevas reglas de validación conservan integralmente la aplicación de los principios contables y las reglas de validación constituidas se centran principalmente en los siguientes principios. El primero es el de entidad en marcha. Las reglas construidas parten del hecho de que la entidad va a continuar y no se encuentra en procesos especiales como procesos de fusiones, escisiones o liquidaciones. Las nuevas reglas adicionalmente lo que hacen es reiterar o reforzar todo lo que son el principio de devengo
básicamente que es el reconocimiento de los ingresos y los gastos con su respectiva cuenta por cobrar o cuenta por pagar en el momento en el que se generan los derechos u obligaciones respectivamente y no necesariamente cuando fluyan los recursos económicos desde o hacia la entidad. Otro principio que se refuerza mucho en estas nuevas reglas es el principio de asociación, que es la relación que existe entre los ingresos generados en una entidad con los costos correlacionados o requeridos para generar ese ingreso. Y obviamente pues se incluye todo el principio, se basa en el principio de la uniformidad y periodo contable. ¿Qué quiere decir esto? Uniformidad es que las reglas se aplican integralmente y dentro de un periodo contable definido. Los principios adicionales que son como el de no compensación y el de esencia sobre forma, pues realmente esos están dados dentro del proceso de análisis de registro de las operaciones, que es resorte del área financiera y principalmente del contador de cada una de las entidades. Ahora vamos a ver cómo fue el proceso de elaboración de estas nuevas reglas de validación. Inicialmente se partió de un... ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor. ¿Correcto? La importancia, ¿cierto? Vamos, de que hubiese entrado a participar ya, así como dice en el juego de toda la economía del país, la Contraloría General de la Nación, ¿cierto? Ustedes ven básicamente lo que son los nuevos marcos normativos, pues el Consejo Técnico de la Contaduría pues emite unas normas, ¿cierto? La Contaduría General de la Nación, pues obviamente como es la encargada en recopilar toda la información de los diferentes entes, ¿cierto? Hablamos de los entes territoriales, departamentos, hablamos de municipios, hablamos de distritos, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que todos sigamos esas mismas reglas, ¿cierto? Y recuerden que muchos de nosotros de pronto hemos escuchado que ya el plan único de cuenta no se utiliza, que los planes, pero fíjense en que sí es necesario tener que un catálogo de cuentas. No es que sea el plan único de cuentas para comerciantes, ¿correcto? Pero todas las empresas tendrán en un momento determinado que utilizar un catálogo. Y con base en esas, digamos, en esas claves, yo, o allá don Carlos, que yo he conocido el tema como los apuntadores, ¿cierto? Son los que hacen que yo pueda arrastrar esa información hacia otro y la pueda consolidar en un momento determinado, ¿correcto? Entonces, es bien importante que nosotros pues tengamos una idea de cómo es que están marchando ahora la información y cómo se están haciendo, digamos, esa contabilidad para la toma de decisiones, porque recuerden que fundamentalmente las contabilidades son para eso. Y obviamente la contabilidad pública no podría alejarse de ese principio fundamental. ¿Estamos claros de ahí? ¿Listo? Entonces, importante, pues, me parece a mí, yo no sé si ustedes están metidos en la jugada de la esta, pero pues cada que sale algo así como importante que veo yo que trato de grabarlo porque yo sé que más adelante lo vamos a necesitar. Y si nosotros vemos, pues obviamente ya ese SEGI ha sido muy aplicado, ¿cierto? Y de pronto ustedes han escuchado o han visto por ahí en los periódicos que hay que hacer rendición de cuentas, ¿no? Incluso la misma Contaduría General de la Nación tiene que hacer su rendición de cuentas. Y que nosotros hoy en día sabemos por lo menos cuáles son los bienes del Estado, entre comillas, digo yo, ¿cierto? Porque muchas veces hay terrenos que ustedes saben que están siendo ocupados y ahorita, digamos, las entidades territoriales están tratando también de recuperar los que son del Estado, ¿no? Uno a veces ve que hay invasiones de terrenos y que de pronto ahí debía estar, era un parque, entonces lo que hicieron fue que cuando nos vendieron o se hizo la construcción del conjunto, se hizo un parque, pero no dijeron que ese parque era público, ¿cierto? Donde podían estar, sino que dicen que que el parque es de la construcción. ¿Se les ha pasado eso o no? ¿O se han escuchado eso? Incluso, creo que por allá ¿cómo se llama esto? La 80, por la calle 80, fue donde ya tumbaron unas paredes porque habían sellado todo, el parque no tenía el ingreso de personas de afuera del conjunto. Y si es público para todo el mundo, ¿no? ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, todos esos factores, pues obviamente la idea es que nosotros vamos a ir avanzando, ¿cierto? Por favor, ahí, doña
¿qué se me hizo para que tomemos nota ahí de la conferencia, ¿cierto? Tomemos ahí 43, 49, ¿cierto? Para ellas, pues, en la medida que vamos avanzando de lo que es un servidor público, que es un funcionario público y ese tipo de cosas que nosotros necesitamos tener eso claro, ¿cierto? Entonces, para que podamos ir adentrándonos en ese cuento. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no se preocupen que Arely ya se acabó. ¿Sí o no? Ah, no, ya se acabó. Yo no sé. ¿Qué hacemos con la novela? Entonces, si Dios quiere, nos hablamos mañana, ¿no? Recuerden ya que nosotros el miércoles y jueves que tenemos presencial, ¿no? Entonces, pues miramos allá. Allá me imagino que también, pues, iremos a trabajar hasta las 9:30, me imagino, no sé cómo estén trabajando en la última presencialidad por lo de la salida, ¿se acuerdan? Que decíamos que es un poquito complicado y vamos a mirar a ver, entonces, eso, a ver cómo que nos definen en estos días. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a esta asignatura. Espero que pues poder compartir con ustedes pues conocimientos de este tipo. Yo tuve un estudiante, un compañero de ustedes, se graduó el año pasado y él trabajaba con lo que era básicamente ese ingreso público, ¿no? Entonces, con la parte, él trabajó mucho con dando aportes a esa, digamos, a ese SEI, para la construcción del SEI. Robinson, cuéntame. Gracias, profe. Profe, qué pena. Es que en la universidad me dijeron que no se iba a ir los 2 días, miércoles y jueves, sino se iba a ir la mitad del curso el miércoles y la otra mitad el jueves. Entonces no sé si será cierto o la metodología suya es que todos vayamos el miércoles y el jueves. No, eso sí la cumplo, es de acuerdo a la universidad. Y la universidad Ok. dice que a la mitad se van, no sé, administradores un día y contadores el otro, pues ellos nos avisarán, pero digamos la programación que a nosotros nos enviaron es que, mejor dicho, nosotros sí somos los sacrificados, para que me entiendan. Tenemos que estar los 2 días, ¿cierto? Ya si ellos los distribuyen por el aforo y ese tipo de cosas, pues ¿Y cómo sabemos cuándo nos distribuyen, profe? ¿Sería mañana o que de pronto este miércoles? No sí, sé. no, yo creo que mañana ya nos dicen, sí, nos dicen quiénes irán el miércoles y quiénes irán el jueves, ¿cierto? Listo, profesor. De todas Sí, maneras, señor. mañana trato de averiguarme a ver qué me dicen, porque también tengo un cruzado, porque a mí me toca ir lunes, martes, miércoles y jueves, por lo que Bueno, tengo señor. otra clase con los técnicos, entonces a mirar a ver cómo se organiza eso. Profe, Bueno, señor. profe, discúlpame alguna intervención ahí. Sí, Yo hablé con el decano de administración de empresas y él me dice que el grupo, o sea, que hay unos ¿Qué hay unos qué? salones, pues por esta clase no somos tantos. ¿Aló, me escuchas? ¿Me escuchas, Sí, profe? sí, ahora sí. Lo que pasa es que por la clase anterior, que es de talento humano, somos casi 70 personas. Las 70 personas debemos ir, porque es que parece que hay un salón específico para esta cantidad de estudiantes. O sea, No, por tranquila, ahora no hay van a salones, partir del hay grupo. salón para 300. Entonces, toca ir ya nos organizan. O sea, lo que le entendí al decano es que igual asistimos a la universidad y allá ellos deciden cómo nos van, si nos van a ubicar, pero creo que de aquí a antes del miércoles no nos van a dar ninguna razón. Ok. O sea que nos tocaría ir el miércoles a Uro y de ahí ya nos dirán, ¿no? Sí, más o menos es eso lo que queremos. Si no nos dicen nada, nos toca ir a todos. Si no nos dicen nada, nos toca ir a todo. ¿Listo? Pero por ahora no, hasta el momento vamos todos normal, miércoles y jueves. Ok, ¿listo? De todas maneras, también pues el miércoles, sí, como ya el miércoles tenemos que estar, pues trataremos de averiguar a ver qué nos dicen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no siendo más, me despido de ustedes. Hablamos mañana, si Dios quiere. Dios me los bendiga. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias. Profe, feliz noche. Hasta luego, Dios me los profe. bendiga, lo Gracias. mismo que descansen.